Beyond the Runway. Estamos muy emocionados de comenzar este nuevo espacio con ustedes. Exactamente, aquí no solo vamos a hablar de tendencias o pasarelas, sino de todo lo que realmente mueve la industria: cultura, consumo, sociedad y visión estratégica. Y hoy quiero presentarles a mi coanfitrión Javier Piña. Él es consultor y conferencista de moda, investigador de tendencias y socio de la agencia de consultoría Onaim. Y tiene un enfoque súper agudo sobre cómo evoluciona la moda desde lo social y lo económico, además de lo cultural. Gracias, Carly. Y aquí a mi lado está Carlín Manrique, escritora y analista de moda en el medio Fashion Thinking. Además, lidera la división de investigación de tendencias en Trend Bites, desde donde hace un trabajo finísimo detectando señales de cambio cultural en la industria. Y como este es nuestro primer episodio, quisimos arrancar con un tema que todos creen entender, pero que en realidad necesita más profundidad: las tendencias. ¿Realmente es fácil analizarlas? ¿Qué se necesita para hacerlo con criterio? ¿Son tan predecibles como creemos? ¿Qué necesita y qué busca el mercado mexicano? Hoy vamos a desmitificar todo esto. Vamos a hablar de la parte técnica, dónde y cómo buscar tendencias, cómo leerlas con contexto y los errores más comunes al intentar interpretarlas. Así que ponte cómodo o cómoda y acompáñanos en este primer episodio de Beyond the Runway. Vamos a empezar a hablar de cuál es la realidad de la búsqueda de tendencias. Creo que es un tema que con tantos creadores de contenido, hay muchas personas que ofrecen análisis. ¿Realmente todo el mundo puede hacer un análisis de tendencias? No, yo creo que para hacer un análisis de tendencias tienes que tener un bagaje cultural muy amplio. O sea, lo primero es eso, ¿no? Tienes que dominar aquello que vas a observar. Y uno de los temas más importantes cuando te pones a investigar es que no solamente es ver cosas de moda, ¿no? La gente de pronto piensa que nosotros como Cool Hunters vamos y vemos zapatos y bolsas y ropa y esas cosas de moda. Y la realidad es que no, o sea, hay un trasfondo mucho más arraigado de lo que somos, porque al final analizamos psicología, sociología, de alguna manera somos antropólogos, o sea, porque finalmente tú lo que estás observando son los usos y costumbres de un segmento en específico, o sea, un segmento de la población en específico. Así es, o sea, realmente la moda está reflejando el mood del momento, cómo nos sentimos, cómo está la economía, cómo nos sentimos ante los cambios económicos y sociales y políticos. Por ejemplo, va muy ligado también a la música, que es algo que yo siempre menciono. Y es necesario tener como este background cultural, o sea, saber de cine, saber de moda, saber de no solo de diseñadores, saber de arte, ir a los museos, haber leído, leer de muchísimas cosas, leer incluso las noticias, ver cine de todo. Saber de economía, porque incluso los grandes economistas son grandes prospectivistas. Realmente todo está ligado, ¿sabes? O sea, no es nada más voy a ver cosas de arte o cosas de diseño o cosas de moda, sino que también pues hay que ver la parte económica, ¿no? Cómo está afectando de alguna manera el poder adquisitivo del consumidor, por qué se está comportando de esa manera, qué tipo de cosas se está comprando, en dónde las está comprando. El empleo también, o sea, el poder adquisitivo de las personas, o sea, compramos de acuerdo a eso y por eso. Entonces, de acuerdo al poder adquisitivo que hay, es que podemos comprar ciertas marcas o no las podemos comprar. Todas las artes creativas están ligadas, pero no quiere decir que solo estén limitadas a eso. Hay como esta creencia de que la moda es como una materia o una profesión muy superficial, que a todo mundo le llama la atención por eso dedicarse a la moda, porque es bonita, son las pasarelas, estética, las fashion weeks, las modelos, el show. Así es una de las profesiones que necesita ser, donde necesita ser más bien más culto. No cualquiera puede investigar tendencias, sí tienes que tener un background muy grande y una gran experiencia también en la industria. Claro. ¿Qué piensas, Piña? Eso es lo más importante, ¿sabes por qué? Porque al momento que tú conoces de procesos, de maquinaria, de cómo se fabrican las cosas, de pieles, proveeduría, textiles, etcétera, ahí es donde realmente tú empiezas a comprender y la lógica te lleva al proceso de trabajo y de diseño, porque tú no te puedes sentar a diseñar un producto sin antes haber conocido los materiales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tienes disponible? Y aquí hay un error muy común entre la gente que diseña.
se sientan a diseñar primero y después averiguan si existe el material o no existe y si el proceso se puede hacer o no se puede hacer, y entonces pues el diseño se va convirtiendo en algo extraño porque probablemente ni siquiera lo puedas construir. Pero también una cosa muy importante de conocer a la industria para poder investigar una tendencia es precisamente de que tienes que conocer al mercado nacional, y el estar dentro de una marca nacional, ya sea propia o trabajar dentro de una marca, te permite pues precisamente conocer a cómo funciona el consumidor de aquí, porque si no solamente estás teorizando. Claro, no, y al final también el hecho de conocer a tu consumidor es una obligación, o sea, tú no puedes estar diseñando a gusto personal, ¿sabes? Así es. Y que eso pasa también y es muy común entre los diseñadores, que de pronto dicen, pues a mí me encantó mi diseño, pero al final del día el diseño es para alguien más, ¿no? Que tiene otras necesidades y que tiene otra visión totalmente distinta y que tú te tienes que acoplar, sí con tu ADN, sí con lo que tú eres como esencia, como diseñador, pero con cubriendo sus necesidades. Y también, o sea, precisamente la clave de un buen diseñador es saber adaptarte o saber traducir las tendencias para diferentes marcas, ¿no? Porque todas las marcas son distintas y todas tienen su distinto ADN. Y bueno, también otra de las preguntas, yo creo clave en este tema de las tendencias. ¿Tú qué piensas, Piña, de cuál es la función de las agencias de moda aquí con las marcas mexicanas? ¿Si son realmente funcionales o cada quien o cada empresa podría hacer su propio cool hunting? Yo creo que sí debe existir una función, sobre todo estas agencias que están especializadas y estas plataformas que ya existen, por ejemplo, tipo WGCN, Fashion Snoops, Promostil, Business of Fashion, todas estas que ya existen y que ya tienen cierto posicionamiento, que de hecho pues WGCN es la más importante yo creo actualmente, pero esto hay que considerarlo como una herramienta, porque al final del día el hecho de que tú tengas WGCN no implica o no quiere decir que no garantiza que tú entres y que vas a encontrar las tendencias súper desmenuzadas y ya digeridas para tu mercado. Exactamente, entonces tu chamba es entrar como diseñador, ver qué está pasando en el mundo, ligarlo al contexto nacional, ligarlo al contexto de tu mercado y ver que realmente el mercado sí está consumiendo. Porque de alguna manera pues es como si vamos a una tienda, ¿no? Que luego es muy común, por ejemplo, aquí en la industria, que viajan a Europa, pero solamente van a ver tiendas, ¿no? Así es. Y entonces están viendo outlets, están viendo productos que su ciclo de vida ya está muerto y que por eso están en un outlet, porque no se vendió y por eso lo pusieron en un outlet. Así es, y pues ya son productos de varias temporadas o al menos de una temporada pasada, y aunque el mercado mexicano va atrás del mercado de Estados Unidos o del mercado europeo, de todas formas ya no es una innovación aquí. Realmente los viajes de búsqueda de tendencias sirven precisamente para tomar inspiración, pero te tienes que ir a ver galerías, te tienes que ir a ver museos, te tienes que ir a ver la vida nocturna, qué están viviendo las personas de ahí locales, bajar todo lo que está viendo, qué sirve, qué no sirve y qué es aplicable para el mercado de aquí. No puedes venir a replicar algo, por más innovador que lo veas, al mercado mexicano, porque no va a funcionar. En México no tenemos ni el mismo gusto, ni las mismas necesidades, ni el mismo clima que en Inglaterra, que en Francia, que en Estados Italia. Unidos, no te vayas tan lejos, en Estados Unidos. Sí, como comentábamos, de que en Italia pues tienen un gusto un poco más extravagante, es otro tipo de clima, son otras necesidades. En Estados Unidos es otra cultura, ellos están influenciados por el mercado afroamericano, etcétera. Entonces tienen otro tipo de cultura. Los mexicanos no, tenemos otro clima, tenemos otra economía, no podemos comprar lo mismo que un italiano tampoco. Entonces son muy necesarios este tipo de viajes. No se trata de ir y traernos y copiar, literal, sí. Productos. Sí, es una gran herramienta siempre y cuando tú entiendas que es solo para referenciar y obvio para entender que sí aterrizó en el mercado allá. Porque luego vemos un montón de cosas en internet y nos ponen cosas que incluso ya pueden ser fake con todo lo de la inteligencia artificial. O sea, ya todo lo que vemos no sabemos si es real o no. Y hay que cuestionarnos mucho
si realmente el consumidor lo está utilizando. Entonces estos viajes te ayudan como a bajar el balón y decir, ok, esto sí lo están utilizando, esto no se está utilizando, y esto puede ser un buen producto para mi segmento porque al final del día pues puede llegar a conectar de alguna manera. Sin embargo, pues sí, o sea, este trabajo del cool hunting implica mucho también ser observador, ¿sabes? Ser analítico, estar constantemente educado. ¿Por qué? Porque al final del día, todas las referencias o toda la información que tú ves, todo lo que descargas, todo lo que ves en internet, pues hay que hacer una depuración y hay que filtrarlo. Así es, y también ahí es mucho de buen ojo e intuición, bueno, tener muchísima experiencia y conocer bien al mercado mexicano y a la marca para la que estás haciendo el cool hunting. Pues mira, otra cosa importante que yo también observo dentro del trabajo de cool hunting es que tú tienes que tener una mente muy abierta, o sea, tú no puedes tener prejuicios de nada. ¿Por qué? Porque al final del día tú vas a entrar a la vida de mucha gente y a la forma de ver las cosas de esa gente. Entonces, tú no puedes estar cerrado a que solamente sea lo que tú crees y lo que tú piensas, ¿no? Y eso es algo fundamental si tú quieres analizar tendencias. Te vas a dar cuenta que a nivel psicológico tenemos una gran diversidad de formas de ver la vida y de hacer las cosas, y tú tienes que adaptarte en función a eso, a los productos que tienes que diseñar. También creo que, por ejemplo, aquí, o sea, para hacer un buen análisis de tendencias o un análisis útil de tendencias, por ejemplo, tú que das conferencias, es sí traerles la innovación, qué es lo que está sucediendo en el mundo exterior y qué es aplicable aquí, pero creo que también algo que ha hecho muy exitoso a WGSN es de que el mercado mexicano es muy práctico. Ellos quieren ya las cosas desmenuzadas, siluetas, estos son los colores, estas son las texturas. También ver como el lado social, que tú lo tocas mucho precisamente en tus conferencias, qué es lo que está sucediendo en el mundo y cómo se está traduciendo esto en la moda. A los que se dedican a buscar tendencias, no vender tanto como el rollo inspiracional, sí hay que buscarle como el lado social y el explicar el por qué está sucediendo, el por qué está pasando esta tendencia y por qué va a pegar la tendencia aquí en México, pero no tanto irnos a ser tan abstractos en la búsqueda de tendencias. En la información, ¿no? Porque al final del día también tenemos que entender que esto es un negocio, no puede ir todo cargado como hacia la parte conceptual. Así es. Entonces, creo que por eso WGSN tiene tanto éxito, porque WGSN lo ve desde el punto de vista o desde la perspectiva del negocio. Así es. Porque al final, por mucho que como diseñador yo diga, pues es una maravilla y hacemos arte y lo que tú quieras, sigue siendo un negocio. Sí, no le están vendiendo a artistas, le están vendiendo a fabricantes y a industriales. Así es. Entonces, pues es muy importante empezar a analizarlo desde esa perspectiva, porque luego nos vamos con la idea de que la moda tiene que ser todo arte y tiene que ser súper expresiva y bella. Y no, existe una gran cantidad de factores que pues al final el negocio tiene que echarse a andar y tenemos que vender. O sea, de eso sobrevive esta industria billonaria, ¿no? Sí es algo que luego genera conflicto porque tú dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo arte, estoy creando cosas nuevas, pero pues no vendo nada, ¿no? Y es que necesariamente el ser innovador en el diseño o en las tendencias no necesariamente quiere decir hacer el zapato o la prenda más extravagante, o sea, sino que tiene que ser una prenda que esté dentro del presupuesto de tu cliente, que esté como conectada con la esencia de tu marca. Que sea estética y funcionalmente adecuadas para sus necesidades. Así es, y tal vez la innovación viene en cosas muy sencillas, desde una agujeta, un herraje, un armado, una suela, el material de una suela. La innovación viene de muchas formas, no necesariamente tiene que ser como esta estructura súper estrambótica, sí. Que era lo que pensábamos cuando estudiábamos diseño y hacíamos nuestros primeros diseños y decías, no, pues voy a hacer el diseño más innovador y haces cosas así súper extravagantes y extrañas, pero no, eso no es vendible. Y cuando haces un zapato muy sencillo, que es muy comercial, pero tal vez la suela o la plantilla tiene una tecnología o un material muy novedoso, esa es la verdadera innovación. Claro. Todo esto de las tendencias. Sí, y es que, ¿sabes qué? De alguna manera, ahorita que mencionabas ese tema de que esto pensábamos en la universidad,
ahí hay un tema bien importante, ¿no? La academia, principalmente en México, necesita una reestructura, o sea, necesita plantear esta carrera de diseño de modas desde una perspectiva de negocio, desde una perspectiva de cómo poder enfocar al diseñador a crear productos viables, con trazabilidad, con buen diseño, con buen costeo, con un montón de factores que nos pasan de noche en la universidad y que la verdad, o sea, son tan necesarias, saber del negocio, saber de precosteo, saber de costear, saber de diseño, pero todo, o sea, saber de procesos. Y entonces ahí es donde yo siento que empieza como todo este conflicto, ¿no? Sí, o sea, cuando estás en la universidad, pues usualmente nosotros entramos pensando que vamos a ser el próximo John Galliano, y pues realmente te das de topes cuando sales a la vida real, ya sea que emprendas un negocio o tu propia marca, o que entres a una empresa a trabajar, porque ahí es donde empiezas a aprender realmente. Entonces te das cuenta de que toda la estructura que no te gustaba a lo mejor en la carrera aprender, es lo que le da la base a un buen diseño, ¿no? El cómo es un armado, por qué un material en un mismo zapato hace ver el zapato más caro, o hace que ese mismo zapato cueste más caro, y si lo cambias a un material más barato, sin saber costos, pierde valor. Con solo la vista se ve de la mejor calidad de uno a otro. Entonces son un montón de trucos que hay que aprender ahora sí que en la vida laboral, y eso a la larga pues es lo que te da el buen ojo para hacer un buen cool hunting, y no ir solo a ver zapatos y aparadores y a copiar cosas, ¿no? Y creo que eso es precisamente la clave que se tiene que seguir, y el camino que se tiene que seguir precisamente pues para dejar de copiar y poder como... Y generar una identidad. Y generar una identidad de diseño mexicano, precisamente ahorita que no nada más el calzado, sino todas las industrias creativas de joyería, vestido, textiles, están pues demasiado como golpeadas con todo esto de los aranceles, el calzado chino, sí, y todo lo chino que ha llegado. Pues si nos hubiéramos preparado con realmente tener una identidad fuerte en diseño, tal vez estaría un poco menos complicada la situación. Claro, sí, y es que al final del día estamos muy preocupados por el tema de los aranceles, por lo externo, pero realmente creo que en ese sentido, como diseñadores, no estamos haciendo nuestro trabajo. O sea, necesitamos de alguna manera entender que esa identidad solamente va a aparecer cuando dejemos de copiar, obviamente, cuando empecemos a preocuparnos por las necesidades de nuestro consumo, porque ahorita también con esta crisis hay una gran oportunidad de poder reconquistar el mercado nacional, de poder proponerle productos que quiere, y que con la importación va a estar más caro, y definitivamente nosotros tenemos la capacidad de tener esa manufactura aquí en México. Y eso es algo bien interesante, porque ahí nos empezamos a dar cuenta cuánta importancia tiene el diseño en nuestras vidas, que todo, absolutamente todo lo que utilizamos, una silla, una mesa, una cuchara, la ropa con la que nos vestimos, todo tiene diseño, y que de alguna manera todo conecta con lo que somos, con nuestro estilo de vida. Y uno de los factores más importantes y una de las dudas que siempre me hacen en las conferencias es: ¿Por qué siempre nos das ejemplos de Francia o de España o de marcas de Estados Unidos o de marcas chinas porque realmente no te tienes que comparar con lo que ya hay aquí? No te tienes que comparar. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres parecerte a Panam o quieres parecerte a Nike? ¿Qué quieres hacer? En mi caso, yo me quiero parecer a Nike. O sea, ¿cómo voy a referenciarme en una marca que digo, pues bueno, probablemente tengo un mayor alcance para parecerme a pero el que está generando innovación, pero el que está generando una diferenciación es el otro, y a ese es el que me tengo que aspirar a parecer? Pero creo que también, precisamente para parecernos a un Nike, o incluso para llegar a ser un Panam, que ha sobrevivido tantos años aquí en el mercado mexicano, pues también hay que estar dispuestos a hacer muchas cosas, ¿no? Y muchas veces no se está dispuesto a hacer todas las cosas que ha hecho Nike. O sea, un montón de cosas han llevado a ser esa empresa lo que ahorita es. Claro, y que no menosprecio a Panam, ¿eh? Al final del día, Panam tiene su mérito y es una gran marca
y ha logrado posicionarse en el mercado de una manera muy, muy interesante y lo están haciendo muy bien y creo que ahora nuevamente están como retomando ese camino muy interesante de hacer las cosas. Pero finalmente habría que preguntarnos Panam hacia quién está aspirando, ¿no? Porque ellos también seguramente aspiran a ser una gran marca, Así es. Más de lo que ya son, y que finalmente eso es, ¿no? Lo estamos referenciando no por compararlo, sino porque es una de las marcas que está buscando esa innovación. Exactamente. Y pues bueno, al final, ¿qué consejo le darías a la gente que quiere dedicarse al cool hunting? Yo creo que de lo primordial sería tener experiencia, como mencionamos, ya sea en la industria, ya sea que emprendas con una marca o dentro de una marca que ya tiene una fórmula y que por algo ya tiene una empresa grande. Y segundo, empezar a leer, a cultivarse, ver documentales, escuchar música. No, hay que descubrir más cosas, no solo de moda. Incluso en la moda hay que descubrir más allá de Coco Chanel y creo que hay que descubrir un montón de cosas, descubrir el arte, qué está sucediendo en las calles, los nuevos diseñadores, y realmente hay subculturas ahora que ya no las hay como las hubo en su momento, porque ya ahorita todo el mundo está preocupado con ser aesthetic y creador de contenido, ¿no? Creador de contenido y copiarle al otro. Entonces ya no hay como esa identidad o ya no hay esas ganas de revelarse algo. Ahorita hay muchas cosas por las que uno podría revelarse o ser contestatario y realmente pues nadie lo está haciendo porque todo el mundo está preocupado por tomarse la selfie. Entonces hay que cuestionarse también muchas cosas, leer revistas, o sea, en los años 90 y pues deberían hacer como una búsqueda de eso. Las revistas de moda realmente te enseñan moda, te enseñan las pasarelas, o sea, ahorita solo nos interesa Mariela, probablemente Jonathan Anderson, 2, 3 por ahí, los demás Schiaparelli con Daniel Roseberry, Bottega que está haciendo cosas interesantes, Comme de Garçon que nunca decepciona, o Rick Owens, ¿no? Ajá, o sea, Rick Owens también siempre es de los más constantes. Sí, pues es que al final el cool hunting, te digo, no implica solamente ver moda, ¿no? Aunque pues bueno, los desfiles son como la cereza del pastel, si así lo queremos ver, o sea que un desfile prácticamente lo hacen las marcas como para demostrar poder, ¿no? Para demostrar su poderío. Entonces, algo interesante es que últimamente sí hay muchos cambios, sobre todo en las marcas, y vemos cambios muy constantes en el tema de los directores creativos. Sí. Eso es algo que anteriormente no se veía. Antes los directores creativos eran longevos y un Karl Lagerfeld que duró años hasta que falleció, ¿no? Entonces, ahora hay mucho este movimiento porque justo el mercado está demandando ese cambio, está demandando esa innovación. Entonces, no pueden durar más de 4 o 5 años. Y hay que poner mucha atención en eso, ¿sabes? Porque al final cada director creativo que llega a una marca es un perfil y una manera diferente de verla. Pero creo que, por ejemplo, eso también es un reflejo de lo que está sucediendo socialmente, o sea, de cómo todo se está acelerando cada vez más, o sea, antes, como dices, las tendencias se movían más lento, antes los directores creativos duraban mucho más en las marcas. Se producía de una manera más lenta. Consumías más lento. Ahorita todo absolutamente se está acelerando. Las redes sociales y todas estas marcas de ultra fast fashion nos han hecho súper mega consumistas y especialmente pues todas estas marcas chinas que te permiten hacer eso por lo barato que te venden las prendas y lo desechables que son. Así es. Sí, yo creo que pues la clave también para las marcas tienen que tener su línea de innovación, pero también encontrar como esa identidad. Para las marcas nacionales o para quien busca emprender, pues realmente hay que buscar su Birkin. Claro. Dentro de su propia marca, ¿no? La que va a ser como su icono y se les va a vender toda la vida. Y pues bueno, ya para ir cerrando el capítulo, queremos darles las gracias por estar en el podcast. Sí, este nuevo podcast que hicimos, pues ahora sí que como una necesidad de hablar de muchos temas que ahorita están siendo como conversación dentro del mundo de la moda. Y recuerden, pues esto prácticamente son opiniones que nosotros tenemos sobre los temas. No hay nada en contra de nadie, ni mucho menos. Es solamente referencias y opiniones que tenemos. Sin embargo, pues creemos
que hay una necesidad muy importante de que la industria del diseño empiece a tener un cambio significativo y obviamente para que nuestra economía pueda tener una oportunidad mejor. Pues esto fue Beyond the Runway, primer capítulo. Capítulo número 1. Y nos vemos en la siguiente.